por cierto, de las 4 teorías que te mencioné ayer, la más aceptada es la de la asiática, de Alex Herlica, ¿ya? También habíamos hablado de un Perú primitivo. El Perú primitivo está dividido en 2 periodos, periodo lítico y otro llamado periodo arcaico. Y justamente este peruano llamado Luis Guillermo Lumbreras divide a ese Perú primitivo en 2 periodos, ¿ya? Hoy vamos a iniciar con el tema número 2 de la historia del Perú, que viene a ser también un tema muy conocido, ¿ya? Que es altas culturas o el origen de las altas culturas en el Perú, ¿ya? Vamos a hablar también, ¿no?, de 4 teorías. ¿De dónde proviene la cultura peruana? Si fueron los mismos peruanos, los antiguos peruanos que crearon su propia cultura, o es que de repente recibieron aportes, conocimientos de otros pueblos venidos de afuera, ¿ya? De eso se trata el tema del día de hoy. Que también, por cierto, también vamos a hablar de 4 teorías, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ahí está. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta teoría, la teoría inmigracionista. El autor de esta teoría inmigracionista, es justamente esta persona llamado Federico Maxule, pionero de la arqueología peruana. Aquí vemos justamente una imagen de este hombre, ¿ya? Federico Maxule, ahí está, iniciador de la arqueología en el Perú, por eso lo conocen como el pionero de la arqueología peruana, ¿ya? A ver, ¿qué nos plantea Maxule? Él nos plantea el llamado difusionismo cultural. ¿Qué es eso? El difusionismo cultural es un proceso por el cual los elementos culturales se expanden más allá de su lugar de origen, ¿ya? Esta corriente antropológica llamada difusionismo cultural niega la capacidad de un pueblo para crear su propia cultura. Con esto, Max Zule nos está diciendo que los antiguos peruanos no supieron crear su cultura. Eran primitivos, eran ignorantes y no sabían cómo poder crear cultura o crear una gran civilización, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo llega todo esto Max Zule? Max Zule justamente ahí está. Difusionismo cultural, proceso por el cual los elementos culturales se expanden más allá de su lugar de origen, ¿ya? Ahora, Max Zule termina descubriendo algunas culturas, como por ejemplo Mochica, Nazca y Chimú, ¿ya? Estas culturas que él descubre justamente van a influenciar mucho en su teoría llamada la teoría inmigracionista, ¿ok? Entonces, a las culturas que él ha descubierto, él las va a estudiar, las va a analizar y llega a la conclusión y se da cuenta y empieza a decir, ¿no?, que la cultura en el Perú se inició en la costa peruana, ¿ya? Y que de ahí por irradiación, por expansión, la cultura va a llegar hacia la sierra, ¿ya? Ahora, ¿cómo llega a esa conclusión? Es que lo que pasa es que al momento de estudiar estas culturas, Mochica y Nazca Chimú, se percata de lo siguiente, que esas culturas tienen similitudes a, a una cultura que está fuera del territorio peruano, ¿ya? Que no está aquí, sino fuera. ¿Qué cultura? La cultura de los mayas, ¿ya? Los mayas. Max Zule nos está diciendo, o nos dice, que fueron los mayas que van a irradiar su cultura hacia el sur, hacia Sudamérica. Van a venir por mar, van a venir por tierra, irradiando su cultura, su forma de vestir, su forma de alimentarse. Y cuando llegan aquí a la costa peruana, van a formar 2 culturas a las que Max Zule lo llama proto-chimú y lo llama proto-nazca. Así lo llama. Entonces, en palabras más cortas, nos está diciendo que fueron los mayas los que van a llegar a la costa peruana irradiando su cultura. Y cuando llegan a la costa peruana, ya forman 2 culturas más, a la que Max Zule lo termina llamando proto-chimú y proto-nazca. Una pregunta, ¿por qué crees que le llama proto? ¿Por qué crees que le llama proto? ¿Alguna idea? ¿Por qué le pone proto? Proto. ¿Por qué crees que le llama proto? ¿Por qué crees que le llama proto? ¿Similitud maya? No. No.
A ver, otra idea. Proto. Algo por ahí dice, y el inicio de esa cultura. Por ahí está. Por ahí, más o menos. Esa idea. Le llama proto por esto. A ver, aquí lo voy a poner. Acá está. Proto daba a entender que estaba en un proceso de desarrollo. Por eso le llama proto. ¿Ya? Por eso le pone proto-Chimú y proto-Nazca. Entonces, cuando los mayas llegaron a la costa peruana, forman proto-Chimú, forman proto-Nazca, y de ahí con el tiempo, estas culturas, Chimú y Nazca, ¿qué es lo que van a hacer? Van a irradiar su cultura desde la costa hacia la sierra, ¿ya? Irradian su cultura de la costa a la sierra. Entonces, en conclusión, nos va a decir Max Zule que las culturas de las costas, las culturas de la costa, la cultura de la costa son más antiguas que de la sierra, ¿ya? Entonces, esa es la teoría inmigracionista de este hombre llamado Max Zule. Para él, los antiguos peruanos eran primitivos, eran ignorantes, tuvieron que recibir aportes, ayudas de otra cultura llamada los mayas, ¿ya? Y cuando los mayas llegaron aquí, formaron esta cultura Chimú, Proto-Chimú y Proto-Nazca, ¿ya? Ahí está. Bien, ahora, la teoría inmigracionista de Max Uhle tiene su crítico. ¿Quién crees que es su crítico a esta teoría? ¿Quién crees que puede ser su crítico a la teoría de Max Uhle? Que por cierto, se le conoce o se le llama el padre de la arqueología peruana. ¿Quién crees que es? Tello, ajá, el señor Julio César Tello. Claro, el señor Julio César Tello, él es. A ver, Tello, allá por los años de 1919, descubre una cultura. ¿Qué cultura descubre Tello? Él descubre una cultura. ¿Qué cultura descubre? Muy conocida, por cierto. Chavín, claro, pues la cultura Chavín. ¿Ya? Entonces, Tello descubre, al descubrir esa cultura, la cultura Chavín, termina por derrumbar esta teoría. ¿Por qué? Porque Chavín es más antiguo que Chimú. Chavín es más antiguo que Nazca. Ahora, ¿y Chavín dónde está ubicado? No está ubicado en la costa, sino está ubicado en la sierra. Pero ¿qué decía Max Zule? Que las culturas de las costas son más antiguas que de la sierra. Entonces, con eso nomás ya esta teoría está cayendo. Aparte de eso, claro, lo refuta, pues, ¿no? Aparte de esto, Tello también menciona que si supuestamente Max Zule tuviese la razón, si Max Zule tuviese la razón, eso dice Tello, si tuviese la razón, entonces ¿por qué los mayas, al llegar a la costa peruana, por qué no le enseñaron a los antiguos peruanos la escritura maya? ¿Mm? Entonces, los mayas han tenido un tipo de escritura que los antiguos peruanos no tienen conocimiento, no conocieron eso. Entonces, Tello también menciona, si los mayas llegaron a Sudamérica, a la costa peruana, entonces, ¿por qué los mayas no se agarraron a los auquénidos, a las llamas, a las vacas, y por qué no se los llevaron a Centroamérica? ¿Mm? En Centroamérica no había auquénidos. Los auquénidos, su lugar de origen, mayormente es donde, la parte andina de Sudamérica, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, ¿ya? Y también dice, también dice, no se le puede creer en su totalidad a Max Zule porque no hay mucha semejanza, no hay mucha prueba, ¿ya? No hay mucha prueba en lo que él menciona. Por ejemplo, una de las pruebas que Max Zule planteaba en su teoría es que los templos, las pirámides mayas son muy parecidas, idénticas a las de la cultura Nazca y Chimú, ¿ya? También, ahí está. Bueno, acá está, una de las pruebas que presenta Max Zule, ¿no? Similitud en su arquitectura, ¿no? Hay pirámides escalonadas y truncas. Esta de aquí, la que está de aquí, que es la que estoy señalando con la flechita, es la de los mayas, y esto de aquí, pues, es de aquí de Perú, ¿ya? Hay una similitud, güey. Pero Tello dice, no, no hay mucha prueba en eso, ¿ya? A ver, otro.
También nos habla de la cerámica. Teo también nos presenta una prueba. Hay una similitud y una semejanza en la cerámica maya con la cerámica de aquí de Perú, que Teo también refuta. No hay mucha prueba en eso, también dice Teo. Ya, ahí está. También nos habla de palabras, ya, palabras. Max Zuller nos presenta también pruebas, como por ejemplo, ¿qué palabras? A ver, palabras como por ejemplo, Chepén, Muxeque, Tucume, Jequetepeque, Llama, ¿ya? Esas son las pruebas que presenta Max Zuller, pero Teo también sostiene que no hay mucha prueba sobre eso. Y a ver, ahí está. Su crítico es el señor Julio César Tello, ¿no? Que descubre la cultura Chavín. Bien, entonces, Tello lo que hace es defiende al Perú. Él defiende al Perú, ¿ya? Y justamente Tello decide sacar su teoría. Su teoría también muy conocida. ¿Cuál es su teoría? La teoría autoctonista, ¿ya? Del señor Julio César Tello. Aquí está. Bien. El autor de esta teoría es Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. Ahí está. Ahora, ¿por qué lo llamaron padre de la arqueología peruana? ¿Por qué crees que lo llaman así? ¿Por qué le llaman a Tello padre de la arqueología peruana? ¿Alguna idea? ¿Por qué crees que le llaman padre de la arqueología peruana? Uy, ya le dije. A ver, ¿por qué crees? ¿Cuál fue su primera carrera de Tello? ¿Tienes alguna idea? Ajá, la medicina. Esa fue su primera carrera. Lo estudió justamente en la San Marco, ¿no? Una vez que culminó su carrera, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de los Estados Unidos, en una universidad muy conocida, Harvard, por cierto, ¿ya? Sus maestros, tuvo buenos maestros, ¿no? Como por ejemplo Alex Herrica, Franz Boas, fueron uno de sus maestros de Julio César Tello. Una vez que culminó sus estudios allá en Estados Unidos, ya, él regresa al Perú, ya, con esto de que le empieza a gustar la investigación, la antropología, las culturas prehispánicas, ya, y gracias a sus estudios que él va a realizar, pone las bases para el desarrollo de la arqueología en el Perú. Por eso se le llama o se le va a considerar padre de la arqueología peruana, ya. Entonces, Tello en su teoría, ¿qué plantea? Ahí está. Aquí vemos justamente una fotografía o imágenes de este hombre, señor Julio César Tello. Ahí está. Ahora, Tello, ¿qué sostiene en su teoría? Sostiene lo siguiente. A ver. Él sostiene o él plantea que el Perú crea su propia cultura, ¿ya? Que nadie vino de afuera, nadie le enseñó a los antiguos peruanos, que fueron los mismos peruanos que crearon su propia cultura gracias a su interrelación con su medio geográfico, ¿ya? Entonces, para Tello, ¿ya? La primera civilización surgió en los Andes, ¿ya? La primera alta cultura peruana va a ser Chavín, es decir, la primera civilización, ¿ya? Pero ¿cómo es que Chavín se convierte en esa alta cultura? ¿Cómo es que Chavín se convirtió en esa alta cultura? Lo que pasa es que Chavín va a recibir aportes de una tribu amazónica. ¿Qué tribu amazónica crees tú que va a recibir aportes? Recibe aportes de una tribu amazónica. ¿Qué tribu? ¿Qué tribu? ¿Alguna idea? Ajá, la tribu Arawaks. La tribu Arawaks. Ya, ahí está. Ya. Entonces, para Tello, son los antiguos peruanos que han creado su propia cultura, ¿ya? Tello descubre también la cultura chavín, y según su teoría, Chavín es la primera alta cultura en el Perú, pero gracias a quién? Porque va a recibir aporte de una tribu llamada Arawaks, de la selva, ¿ya? La tribu Arawaks. Aquí vemos justamente una imagen, una pequeña imagen de aquí de la selva. Esta tribu Arawak va a llegar aquí, a Chavín. Chavín aún no era una alta cultura,
Chavín va a recibir los aportes, los conocimientos culturales de esta tribu para que recién Chavín se convierta en una alta cultura en el Perú. ¿Ya? Ahí está. Ahora, Teo también sostiene y dice lo siguiente, que Chavín vendría a ser una cultura matriz. Pregunta, ¿qué es una cultura matriz? Cultura madre, claro, bueno, una cultura matriz es cultura madre, que cuando Chavín muere, cuando Chavín desaparece, va a dar nacimiento a otras culturas, ¿no? Y aparecen culturas como Paracas, Vicu, Salinar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en su teoría de Tello, la teoría autoctonista, él defiende al Perú, él dice que el Perú crea su propia cultura, ¿ya? Y justamente estaba Chavín, y Chavín recibe los aportes, conocimientos culturales de una tribu amazónica llamada Arawaks, y de esa forma Chavín se convierte en la primera alta cultura en el Perú, siendo Chavín la cultura matriz, la que va a dar nacimiento a otras culturas que van a venir posteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pruebas nos da Tello para esto? Tú sabes que para toda teoría tiene que haber pruebas. Una de las pruebas que nos da Tello es la iconografía, ¿ya? ¿Qué es la iconografía? Es el conjunto de imágenes. Tello menciona lo siguiente, lo que más resalta en la cerámica de Chavín, en la escultura de Chavín, son imágenes de animales, ¿ya? Pero son imágenes de animales propios de la selva, como por ejemplo, a ver, el jaguar, como por ejemplo, la serpiente, ¿ya? Como por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, aquí vemos al caimán, claro, ¿no? El caimán también. Y justamente aquí te he puesto una imagen de esta iconografía de Chavín, ¿ya? Vemos aquí en su cerámica rostros felinoides, ¿ya? Por ejemplo. Y también Teo menciona también que todos los templos de Chavín miran al oriente como para recordar su origen, para recordar de dónde vinieron. Por ejemplo, aquí vemos un templo, ¿ya? Y también, claro, también nos menciona las famosas cabezas clavas, las cabezas clavas y los alimentos, ¿ya? Alimentos como por ejemplo la yuca, la papaya, el maní, la piña, ¿no? Que son frutos, alimentos propios de la selva, ¿ya? De la selva. Y claro, ¿no? Una de las pruebas que nos presenta Tello son las cerámicas con motivos o con estilos selváticos. Por ejemplo, aquí vemos estas cerámicas que están aquí, ¿ya? Y también Tello lo que nos presenta es también que los Chavín daban culto a un dios, a un felino. ¿Qué dios? ¿Qué felino? Un felino. ¿Cuál crees? El dios, ajá, el dios jaguar, ¿no? Entonces, las pruebas que nos presenta Tello en su teoría autoctonista, perdón, es la iconografía, conjunto de imágenes que se observa justamente en su cerámica y en sus culturas, los templos que miran al oriente para recordar de dónde vinieron, los alimentos de Chavín que consumían estos alimentos propios de la selva, ¿ya? Y cerámicas con estilos selváticos, ¿ya? Ahora, por mucho tiempo, la teoría autoctonista de Tello dominó la arqueología peruana, hasta que años después aparece este personaje que tú ves aquí en la diapositiva, ¿ya? ¿Quién es este profesor? Este hombre se llama Rafael Arcojoyle, que había estudiado justamente la costa norte del Perú, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en la costa norte del Perú se había descubierto o se descubrió un lugar conocido como Cupixnique, ¿ya? En Cupixnique, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado un estilo llamado estilo chavinoide, es decir, se han encontrado cerámicas, arquitecturas, templos similares a la de Chavín. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Cupixnique es más antiguo que Chavín, ¿ya? Entonces, para Rafael Arcojoyle, eh, fueron los Cupixnique que van a dar origen a la cultura Chavín, ¿ya? En cambio, para Tello, no, ¿ya? Ahí está. El arqueólogo Rafael Ercojole considera que la cultura matriz
sería Cupixnique de la costa peruana, ya en la costa norte del Perú, porque tiene una iconografía similar a la de Chavín. Ya, ahí está, para este hombre. No te olvides, ¿ah? Rafael Arcojoyle, este arqueólogo peruano. ¿Ya? Entonces, para él, el origen de Chavín viene desde la costa y no desde la selva, como lo decía el señor Julio César Tello. ¿Ya? Bien, siguiente teoría. La teoría, a ver, la teoría aloctonista. A ver, el autor de esta teoría es también un arqueólogo peruano llamado Federico Kaufmann-Doy. Aquí vemos una fotografía de él, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que allá por los años de 1956, un arqueólogo ecuatoriano descubre unas ruinas muy antiguas, ¿ya? Encontró cerámicas, fragmentos de cerámicas, esculturas, y a ese lugar que descubrieron lo van a llamar la cultura Valdivia, en la selva de Ecuador. Lo descubrió Emilio Estrada, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que Federico Kaufmann-Doy lo que va a hacer justamente es analizar, estudiar la cerámica de Valdivia, ¿ya? Pero también va a estudiar la cerámica mesoamericana, la de Centroamérica, pero también decide estudiar la cerámica andina, la cerámica peruana, ¿ya? Entonces, lo que hace este hombre, Kaufmann-Doyle, es decir, que la cerámica, la de Valdivia es más antigua que la cerámica mesoamericana y más antigua que la cerámica andina. Por lo tanto, para él, para Kaufmann-Doyle, el origen de la cultura peruana, ¿de dónde proviene? Proviene justamente de la cultura Valdivia. ¿Ya? Es Valdivia que va a radiar su cultura hacia el norte y hacia el sur. ¿Ya? Como lo puedes ver aquí justamente en esta imagen. Aquí está Valdivia, ya este puntito rojo, este puntito azul, ya. Aquí está Valdivia. Y Valdivia va a radiar, va a expandir su cultura al norte para formar la cultura mesoamericana y va a radiar su cultura al sur para formar la cultura andina. ¿Ya? Entonces, para él, el origen de la cultura peruana proviene de Valdivia. Para él, es Valdivia la cultura matriz para Federico Kaufmann-Doyle. Ahora, cuando él menciona todo esto en su teoría aloctonista, en aquella época fue criticado, ¿ya? Y fue acusado de antipatriota, porque los peruanos de aquella época le empezaron a decir, ¿cómo puede decir que el origen de la cultura peruana proviene de Ecuador? ¿Ya? De eso lo criticaban al señor Federico Kaufmann-Doyle. Pero él no hablaba de Ecuador, él hablaba de la cultura Valdivia. Ecuador en esa época no existía, es Valdivia la que existía. ¿Ya? Pero ahí está. Bien. Bien. La siguiente teoría es la teoría, y que por cierto es la más aceptada, la teoría hologenista. ¿Quién es el autor? Este hombre, Luis Guillermo Lumbreras, que por cierto ya falleció, ya no dejó, ya la teoría hologenista. ¿Qué dice Luis Guillermo Lumbreras en esta teoría, la más aceptada? Dice que el origen de la cultura peruana es producto de dos cositas. Él lo llama de esta forma, él lo llama así: aporte cultural externo y aporte cultural interno. ¿Ya? El origen de la cultura peruana es debido al factor cultural externo y al factor cultural interno. ¿Ya? Lumbreras dice lo siguiente: pudieron haber venido culturas, pueblos, tribus, civilizaciones, cazadores de cualquier parte rumbo al Perú, de la selva al Perú, del Ecuador al Perú, de Centroamérica al Perú. Pero cuando estas personas llegaron al territorio peruano, ¿qué es lo que van a traer? Van a traer sus propios conocimientos, van a traer sus propias culturas. Esos conocimientos, esas culturas que estos hombres traen, son el aporte cultural externo, que Lumbrera dice, esos conocimientos, esas culturas no les sirve.
¿Y por qué no les sirve? Porque acaban de llegar a un ecosistema andino que ellos no conocen, ¿ya? Que no conocen. Por lo tanto, ¿qué surge o qué va a pasar? Cambia su estilo de vida, surgen nuevas necesidades y a esas nuevas necesidades hay que buscarle una solución. Esa solución, ¿qué viene a ser? El factor cultural interno, que para Lumbreras es el factor más importante, el interno. Por ejemplo, si una tribu de la selva viene a la sierra peruana, tú sabes que en la selva hace mucho calor. Esta tribu prácticamente anda semidesnudo. Ahora, que venga a la sierra peruana, no va a seguir andando semidesnudo. ¿Qué busca? Busca una ropa más abrigadora, que ha cambiado su forma de vestir. O un pueblo que venga de Centroamérica rumbo a la sierra peruana. En Centroamérica consumían mucho coco. En la sierra peruana ya no van a comer coco. No hay pues eso. ¿Qué va a cambiar? Su forma de alimentarse. ¿Qué va a comer ahora? Charqui, papa o yuco. ¿Mm? Ha cambiado su forma de alimentarse. Entonces, cuando el hombre llega aquí al territorio peruano, ¿ya? Tiene que adaptarse para poder sobrevivir, ¿ya? Porque van a surgir nuevas necesidades y esto tiene que buscar solución. Tiene que empezar a domesticar a los animales, a las plantas, crear o desarrollar sistemas hidráulicos, crear sus propios dioses, ¿no? Y aparecen como dioses de la quilla, el dios de la quilla, la Pachamama, el Inti, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso sería, ¿qué cosa? Manifestaciones propias, ¿ya?, de la cultura en el Perú, ¿ya? Entonces, esa es la teoría hologenista del señor Julio César Tello, que para él el origen de la cultura peruana es producto de dos cositas: factor cultural externo y el factor cultural interno, que por cierto, el interno es el más importante, ¿ya? Y también te dije, esta es la teoría más aceptada en el caso del origen de la cultura peruana, de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Bien? Bien, a ver, a ver. eh, Vamos con otra parte. En tu libro creo que tú tienes hay una parte, hay un cuadro que dice clasificación de la cultura en el Perú, ¿cierto? Fíjate a ver en tu libro. Sí, sí, ¿no? Sí, ya, claro, claro. Por tiempo, por eso, no lo he hecho acá en la diapositiva, pero tú lo tienes ya en tu libro ya. Ese cuadro que dice clasificación de la alta cultura en el Perú, por favor, lo estudias, ¿sí? ¿Ya? Tú sabes que en el Perú hay muchísimas culturas, ¿no? Para poder estudiarlas hay que clasificarlas, ¿ya? Y justamente hay dos personajes que lo van a hacer. Uno de ellos es justamente el mismo señor que vemos aquí, Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? ¿En qué se basa para clasificar a la alta cultura peruana? Se basa en lo económico, en lo socioeconómico, ¿ya? Y también hay otro personaje, un tal llamado, un arqueólogo norteamericano llamado John Rowe. En tu libro justamente observa la clasificación de este hombre llamado John Rowe. John Rowe, ¿en qué se basa para clasificar a la alta cultura peruana? Se basa en la cerámica. Él dice que toda cultura, para ya ser considerada alta cultura, tiene que presenciar, tiene que manifestar la cerámica, ¿ya? John Rowe divide a la alta cultura peruana en dos periodos: horizonte e intermedio. Horizonte e intermedio. Las culturas que están dentro del horizonte son culturas conocidas como culturas panandinas, porque han abarcado gran parte del territorio de los Andes, ¿ya? Por ejemplo, ahí está Chavín. Si te das cuenta en tu libro, Chavín está en el primer horizonte. En el segundo horizonte, ¿quién está? ¿Quién está en el segundo horizonte? Es un imperio, el primer imperio de los Andes. Huari, Huari, claro, Huari. Y en el tercer horizonte, ¿quién está? El segundo imperio de los Andes, ¿cuál es? ¿El Tahuantín? El Tahuantinsuyo. Ya, ahí está. Ahora, si te das cuenta también en tu libro, entre cada horizonte hay un intermedio.
Las culturas que están dentro del intermedio son culturas conocidas como culturas regionales, porque se han desarrollado solamente en una región o en un pequeño territorio, ¿ya? Por ejemplo, encontramos al intermedio temprano y al intermedio tardío, ¿ya? En el intermedio temprano, ¿a qué encontramos? ¿Qué culturas encontramos en el intermedio temprano? ¿Qué culturas encontramos en el intermedio temprano? Encontramos a Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huarpa, Lima, Recuay, etcétera, ¿ya? En ese periodo llamado intermedio temprano, hay tres culturas que se van a fusionar, que se van a unir para crear el primer imperio de los Andes. ¿Qué culturas son? Son tres, por cierto, son tres. ¿Qué culturas son? Ya, Nazca y Tiahuanaco. Moche no es Moche. Es Nazca y Tiahuanaco, está bien, pero Moche no es Moche. Está bien, Nazca y Tiahuanaco. Ajá, Huarpa, Huarpa. Huarpa es el sintetizador, Huarpa es el núcleo. Lo que va a hacer Huarpa, lo que va a hacer Huarpa es absorber lo mejor que tenía Nazca, absorber lo mejor que tenía Tiahuanaco. ¿Y qué era lo mejor que tenía Tiahuanaco? Lo mejor que tenía Tiahuanaco era justamente su religión, sus sistemas hidráulicos, exacto. ¿Y qué era lo mejor que tenía Nazca? ¿Qué era lo mejor que tenía Nazca? Su cera, su cerámica, claro, su cerámica. Entonces Huarpa absorbe eso, ya, lo mejor de Nazca y lo mejor de Tiahuanaco para justamente aparecer este primer imperio de los Andes, ya. Entonces, y aparece el imperio Wari. Wari es la segunda síntesis cultural. La primera síntesis cultural es Chavín, ¿ya? ¿Qué es una síntesis cultural? Una síntesis cultural es un proceso por el cual los elementos culturales se van a fusionar, se van a unir para crear nuevas tradiciones. Chavín es la primera síntesis cultural, Wari es la segunda síntesis cultural y el Tahuantinsuyo, los incas, es la tercera síntesis cultural. ¿Ya? Entonces, Wari está en el horizonte número 2, segundo horizonte, y después Wari muere para dar nacimiento a un nuevo periodo llamado intermedio tardío. Ahí van a aparecer culturas como por ejemplo Chimú, Chancay, Chincha, Chichapoyas, los Huancas, los Aymaras, incluso los propios incas al inicio, cuando acaban de llegar al Cusco, ¿ya? Hasta que llega el año de 1438, ¿ya? Y llega justamente Pachacútec junto con su hijo, Tupac Yupanqui, y empiezan a conquistar estas culturas ya mencionadas, ¿ya? Para dar inicio al imperio del Tahuantinsuyo, que está en el tercer horizonte. Hasta el año de 1532, 1533, que llegan quienes llegan pues los españoles poniendo fin a la cultura peruana. ¿Ya? Ahí está. Ese cuadrito, por favor, no te olvides que es clasificación de la alta cultura peruana, lo estudias. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos aquí. Chavín. Vamos a hablar rapidito de la cultura Chavín. Chavín, la primera síntesis cultural. ¿Ya? Chavín. ¿Por qué a Chavín no se le considera imperio, profe, si Chavín está también en un horizonte? ¿Por qué crees que a Chavín no se le considera imperio? ¿Por qué a Wari y al Tahuantinsuyo, que también están en un horizonte, a ellos sí se le considera imperio? ¿Por qué Chavín no? Exacto, porque no hay ejército. Chavín no tenía ejército. Exacto. Pero entonces, ¿dónde recaía su poder? ¿Dónde estaba su poder de Chavín? Su poder de Chavín estaba en su religión, en su conocimiento cultural. Exacto, en su religión. Ahí estaba, ahí recaía el poder de Chavín. ¿Ya? Bien, vamos con Chavín. Chavín, si te das cuenta, aquí al costado te he puesto una imagen del Perú. Todo esto lo que está de color gris ha abarcado la cultura Chavín. Todo esto que está aquí. ¿Ya? Chavín. Chavín,
Su descubridor es justamente el señor Julio César Tello. Ahí vemos una imagen de este hombre, Julio César Tello. Para él, Chavín es cultura matriz. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la región de Ancash, en el distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, en el callejón de Conchucos. Chavín está ubicado entre dos ríos llamados río Huachexa y el río Mosna, ¿ya? Claro, Mosna y Huachexa. ¿Qué tipo de economía logra desarrollar Chavín para poder sobrevivir, para poder alimentarse? Recuerda que todas las culturas, todas han desarrollado ¿qué cosa? La agricultura. Chavín también desarrolla eso, pero ojo, es una agricultura intensiva, ¿ya? ¿A qué se refiere agricultura intensiva? Se refiere a que Chavín va a desarrollar sistemas hidráulicos para expandir su agricultura, para expandir la siembra del maíz, que por cierto, el maíz viene a ser el alimento principal de la cultura chavín. Pero no solamente van a consumir maíz, ¿no? Sino también papa, oyuco y otros más. Pero su alimento principal de Chavín ya es la agricultura, ¿ok? Aparte de la agricultura, también logra desarrollar la ganadería, pues, ¿no? Ahí está, su alimento principal, maíz. ¿Qué tipo de política es? Es teocrático. ¿A qué se refiere con teocrático? Se refiere a que es un gobierno de los dioses, pero está representado en quiénes? En los sacerdotes. Estos hombres llamados sacerdotes van a tener conocimiento de qué? Han estudiado los astros, las estrellas, y con ese conocimiento se van a empezar a aprovechar del pueblo. Con ese conocimiento, estos sacerdotes van a empezar a pronosticar, ¿ya? Cuándo se inicia un huaico, cuándo se puede cosechar, cuándo se puede sembrar. Con ese conocimiento se aprovecha del pueblo, porque el pueblo es ignorante, claro, en nombre de los dioses, pues, ¿no? El pueblo es ignorante, el pueblo no sabe, entonces le dicen, ¿no? Al pueblo, veo que te está yendo bien en tu campo, en tu chacrita, entonces te pido, te exijo tributo. Y si el pueblo no quiere dar tributo, entonces estos sacerdotes, con el conocimiento que tienen, le dicen al pueblo, vamos a hablar con el dios del clima para que te mande una maldición climatológica y te castigue, ¿ya? Ahora, estos sacerdotes quieren controlar más al pueblo y para hacerlo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mandar a plasmar a sus dioses en sus cerámicas, en sus esculturas, pero van a ser dioses amenazantes, terroríficos, para causarle miedo al pueblo, pánico al pueblo, ¿ya? Por ejemplo, en su religión, ¿qué religión va a ser? Una religión politeísta. ¿A qué se refiere politeísta? Que adoran a varios dioses. Pero practican esto, practican la famosa triada de cosmovisión andina. Pregunta, ¿qué es eso? O llamado también trilogía andina. También lo llaman así, trilogía andina o triada de cosmovisión andina. O simplemente le llaman triada. ¿Pero qué es? ¿Qué es la triada? Exacto. Es la unión, la mezcla de tres imágenes de animales que para ellos son sus deidades. ¿Qué animales? Por ejemplo, el cóndor, por ejemplo, el jaguar y por ejemplo, la serpiente. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué representa para ellos el cóndor, el jaguar, la serpiente? ¿Qué representa? El cóndor para ellos representa el mundo superior. ¿Y quién vive en el mundo superior? Los dioses. El jaguar, ¿qué representa? Representa el mundo terrenal. ¿Y quién habita en el mundo terrenal? Los hombres. La serpiente se arrastra. ¿Qué representa? El mundo del subsuelo. ¿Quién está en el mundo del subsuelo? Los muertos. El ucupacha, el mundo de abajo. ¿Ya? Entonces, en su religión practican la famosa triada de cosmovisión andina. La mezcla, la unión, la fusión de tres animales que para ellos son sus deidades, ¿ya? Y lo plasman en su cerámica y en su escultura. A ver, repito. En su arquitectura, ¿qué material van a utilizar? Bueno, de acuerdo a la zona. Si se encontraban en la costa, utilizaron el adobe. Y la sierra, la piedra. ¿Y por qué? Debido justamente al clima. La sierra llueve mucho. ¿Qué material necesita? Un material más resistente. Y ese justamente es la piedra, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene esta arquitectura de Chavín? Por ejemplo, a ver,
Son pirámides truncas, es decir, que no tienen punta. Si te das cuenta aquí en la imagen, en el fondo que tú ves aquí, mira, no tienen punta, ¿ve? Estas pirámides no tienen punta, no tienen punta. ¿Mm? ¿Qué más? Forma de U. Aquí ves. ¿Qué forma tiene? Forma de U. ¿Mm? Tiene forma de U. Otra característica, plazas circulares, cuadrangulares y hundidas. Claro, date cuenta aquí en esta maqueta, ¿ya? Aquí vemos plazas rectangulares, plazas circulares y son hundidas. Y laberintos subterráneos. Al interior de los templos, de estos templos, que por cierto, este es el templo de Chavín, al interior hay laberintos subterráneos o llamado también galerías subterráneas. Tú quieres conocer al Lanzón monolítico, tienes que irte o dirigirte al templo viejo. ¿Ya? Cuando entras, ¿ya? Vas a encontrar justamente estos laberintos subterráneos, ¿no? Piedras por los costados, ¿ya? Y por arriba también. Recorres laberintos hasta llegar al famoso Lanzón monolítico. Ahí está. A ver. Aquí, por ejemplo, encontramos rápidamente, aquí encontramos a la plaza cuadrangular en primer plano y el templo nuevo al fondo. Aquí está una plaza cuadrangular y está hundida, si te das cuenta. Y allá al fondo hay un templo, el templo nuevo de Chavín. A ver, lo mismo, acá está un pórtico de Falcónidas. ¿Ya? Y en su cerámica es monócroma, ¿ya? Monócroma, ¿a qué se refiere monócroma? Monócroma, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, jóvenes? Su cerámica es monócroma, de la cultura Chavín. Ah, un solo color, ellos van a utilizar un solo. Utilizaron tres colores, utilizan negro, plomo y rojizo, ¿ya? Pero, recuerda, es monócroma. Monócroma, ¿a qué se refiere? Que solamente de los tres colores que tú ves ahí, agarran uno solamente para pintarlo, ya sea negro y lo pintan. Como ves aquí, justamente en la fotografía, en la imagen, mira esta cerámica, todo de color oscuro, de negro, todo. Lo mismo aquí, esta cerámica, acá hay otro, color medio plomo, ya medio plomo, todo de plomo. Por eso es monócroma, solamente de los tres agarran uno para pintarlo toda la cerámica de ese color. ¿Qué formas tiene? Forma globular, si te das cuenta aquí en la imagen, forma globular, base plana, mira sus bases son planas, pico bollete o pico botella, también lo conocen, este es el pico botella, este que está aquí, y asa estribo. Asa estribo viene a ser esto que está aquí, esto con la flechita que estoy señalando, ya, esto. Aquí también lo mismo, ¿ya? Forma globular, ¿no? Base plana, tiene su pico a pico y su asa estribo. Ahí está, la cerámica de Chavín, monócroma, ¿ya? Bien, a ver, otro. Chavín en lo que más destaca es en esto, en la escultura. ¿Qué esculpieron? Esculpieron monolitos antropomorfos. ¿Y eso qué es, profesor? Van a utilizar un solo bloque de piedra en forma de hombre. El material que van a utilizar es la piedra, granito. ¿Ya? Ahí está. Usaron la piedra. Ahí van a plasmar a sus dioses terroríficos, como por ejemplo, que por cierto, en su escultura ellos van a utilizar la mezcla de 4 animales, felino, ave, serpiente y caimán. ¿Ya? En su escultura más reconocida, más famosa, es por ejemplo esta de aquí. ¿Quién es este profesor? Este es el famoso lanzón monolítico. ¿Ya? El famoso lanzón monolítico, si te das cuenta, tiene la forma de cuchilla. ¿Ya? De largo, desde aquí hasta aquí, aproximadamente mide unos 4 metros con 53 centímetros. Es el dios principal, el dios jaguar, el lanzón monolítico. Ahí está, representa un jaguar humanizado, ¿no? Es la cara, el cuerpo de un hombre, pero mezclado justamente con la imagen de un jaguar, serpiente, etcétera. Aquí vemos justamente sus ojos, su boca, su colmillo. Aquí vemos su cabello, pero no son cabellos así como de una persona, son como serpiente, ¿ya? Como serpiente. Ahí está. Ahora, ¿dónde se encontraba el famoso lanzón monolítico? Se encuentra al interior del templo viejo.
Y si una persona en aquella época quisiera ver al lanzón monolítico, ¿sabe lo que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes le daban una bebida alucinógena. ¿Qué bebida crees tú que le daban? ¿Qué bebida? Le daban una bebida alucinógena los sacerdotes a una persona para que entre a conocer ese lanzón monolítico, a ese dios, el dios jaguar. Agua, no, agua de coca no, chicha de jora no. Más fuerte que eso, más fuerte que la chicha, más fuerte que la chicha. El ayahuasca, ajá, San Pedro también, el ayahuasca, le daban eso. Prácticamente lo drogaban a la persona. Una vez que esté drogado, entran, lo meten al templo viejo, le hacen recorrer todas esas galerías subterráneas y lo ponen justamente del frente a frente del lanzón monolítico. Y como la persona prácticamente está drogada, empieza a alucinar, cree que el lanzón monolítico está cobrando vida, ¿no? Que el dios jaguar está cobrando vida, que le está rugiendo, ¿no? Entonces, al final sale del templo viejo y le dice a su comunidad, le dice a su pueblo, sí, yo he visto al dios jaguar, está dentro, vive en ese templo, ¿ya? Entonces, de eso se aprovecha pues estos sacerdotes, ¿no? Le hacen creer que es un dios vivo, ¿ya? Que domina. Mira, el Perú de esa época estaba dominado por una piedra, por una piedra nada más. ¿Ya? Los antiguos peruanos le tenían miedo a una piedra. Otra escultura muy conocida, la famosa estela de Raimondi. Aquí está, una imagen. Es un bloque de piedra, la estela de Raimondi. ¿Ya? ¿Qué es, profesor? Es el famoso dios de los báculos. Si te das cuenta, también vemos aquí el cuerpo de una persona, ¿ya? Cuerpo de una persona, pero sus ojos, mira su boca, tiene colmillos, mira, no tiene dedos, tiene garras, ¿ves? Tiene garras como la de un jaguar en las manos, pero también en los pies, mira, aquí en los pies, ¿ya? Y en ambas manos, ¿qué tiene? Tiene rayos, bueno, representa rayos, pero son varas, son báculos, por eso le llaman también el dios de los báculos, o también lo llaman el dios Huiracocha. Este dios va a ser muy importante para culturas posteriores, ¿ah? Como por ejemplo Tiahuanaco, los incas, etc. ¿Ya? Ahí está. Otra escultura muy conocida, el famoso obelisco Tello. Aquí vemos una imagen del obelisco Tello. ¿Ya? ¿Qué representa? Representa un caimán con doble sexo. ¿Ya? ¿Qué representa? La dualidad hembra y macho. ¿Ok? Y otra más. También encontramos a las famosas cabezas clavas. ¿Ya? Las famosas cabezas clavas que para algunos representarían guardianes de los templos. Son guardianes de los templos. Ahí está. Pero no te olvides, ¿eh? En lo que más destaca la cultura chavín es en su cerámica. No, perdón, en su escultura. ¿Ya? En lo que más destaca chavín es en su escultura. Bien, vamos con la siguiente cultura, la cultura Paracas, rapidito. Paracas, la cultura Paracas. Paracas, su descubridor también es el señor Julio César Tello, ¿ya? Ubicación, pues, en la región de Ica, ¿ya? ¿Qué tipo de economía practicaron? También la agricultura y también, claro, la pesca. Recuerda que todas las culturas que se han desarrollado cerca del mar, obvio que van a desarrollar también la pesca, ¿ya? ¿Y qué tipo de política es? Teocrático. Al inicio, teocrático, pero en etapas tardías, en etapas finales, van a aparecer jefes guerreros. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, Paracas tenía mucha influencia de la cultura chavín, pero en etapas tardías, en etapas finales, Paracas se empieza a alejar de esa influencia de chavín, ¿ya? Ahora, religión, su religión es politeísta. Su dios principal es Con. ¿Quién es Con, profesor? Con es el dios creador del mundo y del hombre. ¿Ya? Con. ¿Cómo lo representan a Con? Lo representan volando. En su mano tenía una vara y también lo llaman el oculado. ¿Por qué? Por sus ojos grandes, volteados. ¿Ya? Con. Dice que Con no tenía hueso, no tenía carne, pero se representaba como una persona, Con, el dios creador del mundo. ¿Ya? Ahora, Paracas es muy conocido por las llamadas deformaciones craneanas. ¿Con qué objetivo se deformaban el cráneo?
Hago una pregunta, ¿con qué objetivo, con qué propósito Paracas, la cultura Paracas se deformaba el cráneo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se deformaban el cráneo los Paracas? ¿Cuál era el objetivo de todo eso? ¿Alguna idea? ¿Con qué propósito se deformaban el cráneo? Claro, para diferenciarse de otras élites, para diferenciarse del pueblo. Con ese objetivo lo hacían. ¿Ya? Con ese objetivo lo hacen. ¿Ya? Ahí está. Ahora, la deformación craneana, ¿dónde predomina? Predomina más en Paracas cavernas. Ahí está, Paracas cavernas. Aquí vemos justamente un cráneo deformado. Y aquí vemos al costadito, ya, a un joven, un niño, ya, que se le ha colocado justamente unas especies de tablillas, ambos en la frente, al costado de la cabeza, y se observa justamente que está amarrado, ¿no? Para presionar justamente el cráneo para que ese cráneo se levante, pues, ¿no? Así como acá, al final el resultado fue esto. Esto es el resultado. ¿Ya? Ahí está. Paracas, la deformación craneana predomina más en Paracas cavernas. No te olvides, ¿ah? Y en el campo de la medicina, bueno, realizaron las famosas trepanaciones craneanas. Pregunta, ¿quién realizó las trepanaciones craneanas? ¿Cómo se llama ese cirujano que hace eso? ¿Cómo se llama? Te lo dije la primera semana. ¿Cómo se llama el cirujano que hace la trepanación craneana? ¿Alguna idea? El CIRCAC, claro, el CIRCAC, ¿no? O el CIRCAC Camayoc también lo llama, ¿ya? El CIRCAC, ahí está. Cirujano encargado de la operación se llamaba el CIRCAC, claro, y poseía amplios conocimientos de hierbas y medicinas, bueno, de eso, ¿ya? Ahí está, sus herramientas para esa cirugía que realizaba. Ya, claro, y aquí vemos justamente un cráneo con una trepanación craneana. ¿Ya? Listo, ahí está. Ahora, Tello divide la cultura Paracas en dos, Paracas cavernas y Paracas necrópolis. En Paracas cavernas se han contado tumbas, como también en necrópolis tumbas, pero son diferentes tumbas. La tumba en Paracas cavernas tiene esta forma, se lo conoce como copa invertida, algunos lo llaman forma de útero, ¿ya? ¿Qué se ha encontrado ahí? Se han encontrado fardos funerarios, ¿no? Se han encontrado momias envueltos por varias y varias capas de telas, ¿ya? Y lo mismo aquí, en Paracas Necrópolis también se han encontrado tumbas. Las tumbas tienen forma rectangular, en la cual también se han encontrado fardos funerarios, ¿ya? ¿Qué más? A ver, Paracas Cavernas tiene influencia de Chavín. ¿Por qué? Porque se observa justamente que en la cerámica de Paracas Cavernas es similar, parecida a la de Chavín, ¿ya? Una cerámica terrorífica, amenazante como la de Chavín, ¿ya? En cambio, en Paracas Necrópolis ya no pasa eso, ¿ya? Ya no. Se observa justamente que en su cerámica de Paracas Necrópolis hay imágenes, pero imágenes de animales propios del lugar, como peces, plantas, etcétera, ¿ya? ¿Qué más? Capital de cavernas, Tajaguana. Capital de necrópolis, Topará. Paracas cavernas, su cerámica es polícroma. ¿A qué se refiere con polícroma? Varios colores, ¿ya? Y la técnica que van a utilizar para elaborar justamente estas cerámicas es la postcocción. Postcocción. ¿A qué se refiere con postcocción? Elaboran la cerámica, lo mandan al horno para que se seque, lo sacan del horno y recién lo pintan. Postcocción, pintado después de ser cocido, ¿ya? Pero esa técnica con el tiempo, ¿ya? La pintura se borra, se desaparece. Por eso también lo llaman pintura fugitiva, porque con el tiempo se borra, ¿ya? En cambio, en Paracas Necrópolis, su cerámica es monocroma. ¿Y qué técnica desarrollaron? La técnica de la precocción. Elaboran la cerámica, lo pintan y recién lo mandan al horno para que se seque. Entonces, una vez en el horno, la cerámica y la pintura se van a impregnar, ¿ya? Se van a impregnar. Con esa técnica, la pintura no se borra, dura. Por eso que también lo llaman pintura duradera, ¿ya?
pintura duradera. Ahora, en cavernas, ¿encontramos mantos? Sí, encontramos mantos, pero son mantos simples, opacos, de colores opacos. No destaca en su tejido. ¿Dónde encontramos los mantos más bellos y más hermosos? En Paracas Necrópolis, aquí, ¿ya? Aquí encontramos los mantos más bellos y hermosos, ¿ya? Estos mantos, ¿de qué están hechos? Están hechos de lana fina, de auquénidos, de algodón, de hilos de oro, de cabello humano. También están hechos de plumas de aves, ¿ya? Son mantos coloridos, son mantos bellos, hermosos, que si uno los mira, pensaría que han sido fabricados recientemente, ¿ya? Ahí está, los mantos de Paracas Necrópolis, ¿ya? Ahora, cultura Nazca. La cultura Nazca, su descubridor es Max Zule, ¿ya? Ubicado también en la región de Ica, al sur de Lima. Nazca solamente se ha desarrollado en esta parte nada más. En todo lo que tú ves aquí, ves un mapa del Perú, todo lo que está de aquí de rosadito, ya, todo esto ha abarcado la cultura Nazca, ¿ya? Por eso es que está en un intermedio, pues no, te dije hace rato, ¿no? Las culturas que están en el intermedio, ¿ya? En el intermedio solamente han abarcado un pequeño territorio, como por ejemplo la cultura Nazca, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más? A ver, ¿qué tipo de economía? Bueno, desarrollaron la agricultura, la pesca y claro, también el comercio, ¿ya? El comercio. Ahora, la actividad principal de la cultura nazca es la agricultura. ¿Y cómo es que convierten la agricultura en su actividad principal si Nazca está ubicado en un desierto? Toda esta parte que está aquí es puro desierto, no hay agua, hay escasez de agua, y si hay agua es por temporada nada más, y el resto del año es seco. Entonces, ¿cómo Nazca logra resolver ese problemón para finalmente convertir la agricultura en su actividad principal? ¿Qué desarrolla Nazca? Desarrolla los sistemas hidráulicos, acueductos, pozos, galerías subterráneas, todo para sacar agua del subsuelo y de ahí llevárselo justamente al campo de cultivo. Entonces, con esa solución, Nazca hace que su agricultura sea su actividad principal, ¿ya? ¿Qué tipo de política? Es una política teocrático-militar. Teocrático-militar. Hay sacerdotes que rezan, pronostican, pero también van a haber jefes, jefes guerreros. Estos jefes guerreros, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan? Buscan enfrentarse con sus enemigos. Estos guerreros derrotan a sus enemigos y a sus enemigos derrotados, ¿qué les hace? Les corta la cabeza. Estas cabezas, ¿cómo van a ser conocidas? ¿Cómo van a ser conocidas, jóvenes, esas cabezas? Muy conocida, por cierto. ¿Cómo van a ser conocidas? Ah, cabezas trofeo, claro. Van a ser conocidas como cabezas trofeo, ¿no? Le cosen su boca, le cosen sus ojos, le hacen un agujero en la frente para colocarlo una soga y de ahí amarrárselo en la cintura, ¿ya? Aquel joven Nazca guerrero que tenía cabezas trofeo tenía derecho justamente a tener una mujer. ¿M? Y aquel que no, pues no podía. Aquel que tenía más cabezas trofeo está absorbiendo la energía vital de ese fallecido. ¿Ya? Ahí está. Eso es en el estado. Aquí vemos unas imágenes, ¿no? Un sacerdote y un guerrero. Listo. Empezamos aquí. Cabezas trofeo. Aquí justamente te he puesto, ¿ves? Las cabezas trofeo. Como te dije, ¿no? Acá hacían un agujero en su frente, colocaban una soga para amarrársela en su cintura, ¿ves? Ahí está. Y en su religión es politeísta, que adoran a varios dioses también, y su dios principal es Con. ¿Qué? ¿Por qué Con? Es que Nazca es heredera de Paracas.
Cuando Paracas se convierte en Nazca. Si en Paracas adoraban a Con, en Nazca también lo van a hacer. ¿Ya? El dios Con era considerado como el creador del mundo y lo representaban volando con máscaras felinas, ¿ya? Portando alimentos, cabezas, trofeo y un báculo. También es conocido como el dios oculado. Aquí está la imagen de Con. Él es Con. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo lo representaban? Volando. ¿Ya? Volando. ¿Qué tenía en la mano? Una vara, cabezas trofeo. Y sus ojos son grandes. ¿Ya? Por eso le llaman el dios oculado. Él es el creador del mundo. Con. Listo. A ver. ¿Qué sigue? En su arquitectura. ¿Qué materiales utilizaron? Adobe, quincha, barro. ¿Ya? En su cerámica, la cerámica Nazca es la mejor cerámica polícroma, es decir, que van a utilizar varios colores y también es la mejor cerámica pictórica. Pictórica se refiere pues, a los colores, colores bellos y hermosos, ¿ya? Imágenes bellas y hermosas, pictórica. ¿Ya? Las características de esta cerámica de Nazca es precocción, usaron 16 colores y 8 combinaciones, no usaron ni el verde ni el azul. ¿Por qué no usaron el verde ni el azul los nazcas en su cerámica? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no usaron ni el verde ni el azul los nazcas? ¿Alguna idea? Ajá, vuelto a la tierra y al agua dice. A ver, otra idea. ¿Por qué no usaron ni el verde ni el azul? Por miedo a un dios, por respeto a un dios. Y adivina qué dios era. Claro, el dios Con, claro, porque también era conocido como el dios del mar. Por respeto a ese dios, por respeto a Con, ya, no usaron el verde ni el azul. A ver, otro aquí dice. Y bueno, los arqueólogos al estudiar justamente la cerámica Nazca, se percataron en un detalle, que toda la cerámica está pintado, todo, no hay un espacio que esté en blanco. A eso lo han denominado justamente horror al vacío. Horror al vacío, así lo han llamado. Y acá creo que te he puesto una imagen, aquí está. Es una cerámica Nazca. Ahí está. Todo pintadito. Ya no hay ni un espacio que esté en blanco. ¿Qué forma tiene? Forma globular. Y te das cuenta, forma globular, base plana. Tiene dos picos. Tiene dos picos y los dos picos que tú ves aquí están unidos por un asa, conocido como asa puente. Ya, asa puente. Ahí está, asa puente. Bien, esa es la cerámica Nazca. ¿Ya? Pero Nazca es muy conocido por esto. ¿Por cuál? Por sus líneas. Nazca es muy conocido por sus líneas. ¿Quién descubrió las líneas de Nazca? ¿Quién descubrió la línea de Nazca, jóvenes? ¿Quién la descubrió? ¿Rushdie? No, nada. No, no es Rushdie. ¿Quién descubrió la línea de Nazca? ¿Toribio? No, tampoco. Tampoco no es Toribio. Toribio, sí, perdón, sí, me confundí. Está bien. Toribio Mejía Césped. Sí, él es. Él descubrió las líneas, la famosa línea de Nazca. Toribio Mejía Césped. Ya, él fue. Allá por los años de 1927, ya fue Toribio Mejía Césped que logra justamente encontrar estas líneas en las pampas de Nazca, ¿no? Para él eran líneas, eran como caminos. Y llegó a la conclusión y dijo, bueno, son caminos, pues caminos hechos por los antiguos peruanos, ¿ya? Y lo llamó, pues son caminos ceremoniales, ¿ya? Caminos ceremoniales. 20 años después aparece otro personaje llamado Paul Coxoc, ¿ya? Paul Coxoc, ¿dónde está? ¿Qué hizo Paul Coxoc? Bueno, lo primero que hizo es hacer un vuelo aéreo por toda la pampa, ¿no?
y descubre que no son simplemente líneas, no solamente son simples caminos, sino que al final se da cuenta que estas líneas formarían grandes figuras de animales, como por ejemplo, ¿qué figura? Bueno, el mono, como vemos aquí justamente en la imagen, el mono, la araña, el alcatraz, ¿no? La ballena, etcétera, etcétera. Entonces, para él, para Paul Coxot, es un zodiaco andino. ¿Ya? Es un zodíaco andino para él. Había una mujer que lo acompañaba a Paul Coxo. ¿Quién es? Que por cierto la llamaban la dama del desierto o la loquita del desierto. ¿Quién es esa chica, esa señora? Es María Reich. Bueno, María Reich. ¿No? Ahí está. María Reich, que para ella, seguidora de los estudios de Paul Coxo, para ella fue un calendario astronómico que estaría pues relacionado más a lo que vendría a ser el clima, la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces, María Rex, gracias a los estudios de María Rex, porque ella prácticamente ha dado toda su vida al estudio de estas líneas, la línea de Nazca, ¿ya? Gracias a los estudios de ellas, pues el mundo ha conocido las famosas líneas de Nazca, ¿ya? Hoy, creo que fue el año pasado, creo, con la tecnología que ha habido, se han descubierto muchas más líneas aún todavía. ¿Ya? Bien, pasamos a otra cultura. La cultura mochica o llamado también moche. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos decir de la cultura moche? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la costa norte del Perú. Se ha desarrollado entre 4 departamentos, ¿ya? Ahí está. Abarcó La Libertad, abarcó Lambayeque, Piura y claro, también abarcó Ancash, como lo ves aquí justamente en el mapa, ¿no? La Libertad, Lambayeque, Piura y Ancash, ¿no? Abarcó esos territorios esta cultura, la cultura moche, ¿ya? ¿Qué más? A ver, de moche. ¿Qué tipo de economía desarrollaron? Bueno, practicaron la agricultura, ¿no? Claro, todas las culturas practicaron la agricultura, la pesca y el comercio, ¿ya? Claro, ¿no? Mejoraron las técnicas hidráulicas, ¿no? Van a crear sistemas de irrigación para llevar justamente agua de los ríos, ¿ya? Como por ejemplo, hay un canal que hasta la actualidad que existe y es de la cultura moche, el canal de la Cumbre, el canal de la Cumbre, que tendría aproximadamente o tendrá 110 kilómetros de largo, que hasta ahora justamente los actuales pobladores lo siguen empleando, lo siguen utilizando para irrigar justamente sus cultivos, ¿ya? El canal de la Cumbre, ¿no? El acueducto de Escope, la represa de San José, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en lo político viene a ser un estado teocrático militar, ¿ya? Teocrático militar. Moche no tenía capital ni gobierno centralizado, ¿eh? Simplemente eran reinos independientes, vinculados por su lengua, vinculados por su arte, vinculados por el dios Ayapaec, ¿ya? Fueron gobernados justamente por una casta de sacerdotes y guerreros, ¿ya? La cultura moche, ¿ya? Entonces, era una sociedad clasista, moche. Hay clases sociales, ¿ya? Por ejemplo, encontramos al Shekish, al Alaek, al Pillac, los artesanos y comerciantes y el pueblo, ¿no? El Shekish, ¿quién es? El monarca máximo. El Alaek, el jefe de un valle. El Pillac, ¿quién es el Pillac? El sacerdote. Y por debajo de ellos ya estarían pues los artesanos, comerciantes, y más abajo pues estaría pues el pueblo, ¿ya? El pueblo. A ver, ¿qué más? A ver, en su arquitectura, bueno, lo que van a construir justamente van a ser pues centros ceremoniales hechos de barro, como por ejemplo aquí encontramos uno, ¿ya? Que es justamente conocida como la Huaca del Sol, ¿ya? Esta es la Huaca del Sol, ¿ya? ¿Qué es, profesor? Se dice que fue un centro de poder administrativo, la Huaca del Sol. Aquí está, centro de poder administrativo. También encontramos aquí a la
Esta es la Huaca de la Luna, ¿ya? Que fue un centro religioso, aquí en la Huaca de la Luna, un centro religioso. Es una pirámide pequeña, si te das cuenta es una más pequeña, ¿ya? Y dentro de esa pirámide, ¿ya? Se han encontrado justamente entierros de personas espantosamente asesinados, lo que indicaría justamente de sacrificios humanos, ¿ya? Dentro de la Huaca de la Luna, ¿ya? A ver, también encontramos otra huaca muy conocida. A ver, por aquí. Esta es la huaca rajada, claro, ¿no? Esta es la famosa huaca rajada. Aquí se ha encontrado a este hombre. ¿A quién se ha encontrado? Al famoso señor de Zipán, en 1987. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo descubrió? Walter Alba, ya, al famoso señor de Zipán, que posiblemente el señor de Zipán sería sería un Shikix, sería el máximo o el jefe supremo, ya, un Shikix, o jefe de varios valles. Y también se ha encontrado, a ver, ya. Ahora, en las paredes de estas huacas, ya, en las paredes de las huacas, los moches que han hecho murales. ¿Qué son murales? Imágenes, ya, han pintado. Por ejemplo, aquí encontramos un mural conocida como la danza de los prisioneros, donde se observa justamente prisioneros amarrados que se están dirigiendo a su sacrificio, ¿ya? Aquí también encontramos otro, el degollador, ¿ya? Ayapaec, su dios principal, ¿ya? O también conocido como el degollador. Aquí está la imagen de este. A ver, otro. Aquí encontramos otro mural, otra imagen pintado en una huaca. La rebelión de los artefactos, así se le llama, donde se observa justamente aquí, donde las cosas recobran vida, ¿ya? Y se rebelan contra quién? Se rebelan contra el hombre, ¿ya? Aquí está, se rebelan contra el hombre. La rebelión de los artefactos. A ver, otro. Claro, Moche es muy conocido por esto. ¿Por cuál? Por su cerámica. Su cerámica es bícroma. ¿A qué se refiere con cerámica bícroma? ¿A qué se refiere con cerámica bícroma, jóvenes? Bícroma. ¿A qué se refiere con cerámica bícroma? Bícroma. Claro, van a utilizar dos colores. ¿Qué colores utilizaron? Crema. ¿Qué más? Rojo. ¿Ya? Eso es. La característica de la cerámica moche es escultórica. ¿Ya? Es escultórica. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar a los famosos huacos retratos. Como lo ves justamente aquí en el fondo de la imagen. Mira, aquí te muestro. Este es un huaco retrato. Ahí en la imagen que tú ves ahí. Es un huaco retrato, donde se logra observar justamente sus ojos, la nariz, la boca, las orejas, bien detallado del hombre moche. Lo mismo pasa aquí. Sus ojos, su nariz, su boca, ¿no? Bien detallado, los famosos huacos retratos, ¿ya? También encontramos ahí los huacos eróticos, ¿ya? Moche también es muy conocido por eso, ¿ya? Otra característica de su cerámica es pictográfica. ¿Qué quiere decir? Que en sus cerámicas representan escenas de sacrificios y de guerras, pictográfica, ¿ya? Otra característica es realista, que todo lo que se ve en la cerámica es real o fue real, ¿ya? Y por último, es mitológica. Tiene algo de mitológica por las imágenes de su dios principal, Ayapaec. Ahí está. Entonces, no te olvides, la cerámica mocha es bícroma, utilizaron dos colores, crema y rojo. ¿Qué característica? Escultórica. Ahí encontramos a los famosos huacos retratos, los huacos eróticos, pictográfica, porque justamente se presentan escenas de sacrificio, de guerras, realista, pues porque lo que se ve en la cerámica ha existido en la realidad y tiene algo de mitológica, ¿ya? Mitológica. Ahí está. Bien, ahora, escritura. Bueno, según el arqueólogo peruano Rafael Arcojoyle, según él, dice que los moche tenían un tipo de escritura a la que él llamó el payariforme, ¿ya? ¿Por qué lo llama así payariforme? Porque tenía forma de payar,
justamente como ves aquí en la imagen, ¿no? Conoce, ¿no? Un payar, ¿no? Has conocido, ¿no? Como un frijol así grande, un payar, ¿ya? Según este señor Rafael Arcojoyle, los moche tienen un tipo de escritura llamada payariforme, ¿ya? Porque tiene forma de payara, como ves justamente esta imagen, ¿ya? Imágenes en forma de payar, él decía que eso representaba justamente una escritura. Ahora, esto no está comprobado. Por eso digo, según Rafael Larco Hoyle, pero no está comprobado, ojo, no está comprobado. ¿Okay? Bien. ¿Qué cultura sigue? Sigue la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco. ¿Qué eres? Uy, falta. Ya, con esto creo que acabamos. La cultura tiahuanaco. Ya. La cultura tiahuanaco durante, a ver, ubicación. Está ubicado en la meseta del Collao entre Bolivia, Perú, Chile y Argentina. ¿Ya? ¿Quién fue su descubridor de esta cultura? Pedro Cieza de León, allá por los años de 1551. ¿Ya? 1551. Tipo de estado que tenía es teocrático militar. Sin embargo, se le considera como un estado más colonizador que conquistador. Colonizador, ¿por qué? Porque colonizaba diferentes o diversas tierras en diferentes pisos altitudinales, ¿ok? A Tiahuanaco. Economía, bueno, practicaron la ganadería y la agricultura. Ahora, Tiahuanaco va a realizar justamente ciertas prácticas o técnicas, ¿ya? Para poder conservar la carne. Recuerda que en aquella época no había refrigeración, ¿ya? ¿Cómo hacían para conservar la carne? Mediante la deshidratación de la carne, lo convertían en el famoso charqui, ¿ya? Y también, claro, la papa, ¿no? Lo convertían en chuño. Entonces, con eso, con esa técnica, conservaban la carne, la papa, ¿ya? Y crearon los famosos camellones o guaruguarus. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, aquí te he puesto una imagen. La cultura de Tiahuanaco está ubicado en el altiplano. Y en el altiplano hay mucho frío. Ciertas plantas no van a poder nacer por el frío, por la helada. Entonces Tiahuanaco tuvo una solución. ¿Cuál fue la solución de Tiahuanaco? Crear esta técnica conocida como guaruguaru o camellones. ¿Por qué lo llaman camellones? Mira, por la forma que tiene, como el lomo de un camello, camellones. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Como ves en la imagen aquí, durante el día, las aguas que están aquí absorben el calor del sol, ¿ya? Absorben el calor del sol. Y cuando llega la noche, ese calor sale, ¿ya? Sale. Y ese calor va a permitir justamente abrigar estas plantitas que van a estar aquí, ¿ya? En ese consiste el camellón o guaruguaru, ¿ya? Son aquí absorber la energía, el sol, el calor, para después en la noche botar ese calor y que la planta esté abrigadita, pues, digamos. ¿Ya? Otra técnica que van a desarrollar también se le conoce como el control vertical de pisos ecológicos. ¿Ya? Eh, ¿con qué propósito lo hicieron? Mira, con el propósito de obtener diferentes cultivos o alimentos. Dicho en otras palabras, se iban a cultivar zonas más bajas, como por ejemplo la chala, la yunga, el quechua, etcétera, para obtener productos agrícolas que en zonas altas no podían obtener por el frío, por la helada, pues. Entonces, cada tierra que cultivaban en diversos pisos se llamaban colonias, ¿ya? Se llamaban colonias, ¿ya? Colonias, enclaves o también lo llamaban archipiélagos. Por eso se dice que Tiahuanaco fue más colonizador. Con este proceso iban expandiéndose a otras tierras. ¿Ya? Acá está.
control vertical de pisos ecológicos. Cada tierra cultivada en diversos pisos se llamaba colonias o enclaves. ¿Ya? Y a ver, ¿qué más? En su arquitectura es megalítica, es decir, utilizaron grandes piedras, grandes bloques de piedras. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos a este lugar conocido como Calasasaya, ¿ya? Calasasaya. Aquí encontramos al famoso monolito de Ponce, al monolito del Fraile, y también encontramos a la Portada del Sol, ¿ya? Acá está, mira. Su arquitectura es megalítica por los grandes bloques de piedra, como tú puedes ver justamente. Grandes bloques de piedra, Calasasaya. También encontramos a quién. Encontramos a Acapana, ¿ah? Acapana, que es un edificio escalonado, Acapana. También encontramos a Pumapunco, ¿ya? Pumapunco, ¿ya? También con grandes bloques de piedra, Pumapunco. También está, a ver, en su escultura pues destaca portadas y monolitos antropomorfos, como por ejemplo, en su escultura encontramos a la famosa portada del Sol. Esta es la portada del Sol. Si te das cuenta, aquí en la parte de arriba observamos a un dios que ya te mencioné hace ratito ya. ¿Qué crees? ¿Qué dios? ¿Qué dios crees que está aquí? Es un dios que tiene varas en ambas manos. ¿Qué dios? Ajá, Huiracocha, pues. A esta imagen, aquí está. Mira, date cuenta, ¿ves? Si en la cultura chavín lo representaban a una persona, pero mezclado con imágenes de animales, ¿ya? Aquí en la cultura tiahuanaco, ¿cómo lo representan? Lo representan más humano, más humanizado, ¿ya? Más humano, mira, date cuenta, ¿ves? ¿Ya? Ahí está el dios. Y en ambas manos que tiene también báculos. Por eso también llaman el dios de los báculos. ¿Ya? Ahí está. O también lo llama, uy, me olvidé, el dios llorón, porque se observa que en uno de sus ojos, ¿ya? Está derramando lágrimas. Lágrimas. El dios llorón. Ahí está. A ver, ¿qué más? Y creo que último final, en su cerámica es polícroma, escultórica y isomorfa. ¿Ya? Esa es su cerámica. ¿Qué color predomina más en su cerámica? Predomina el color naranja. Mira, date cuenta, ¿ves? Aquí encontramos el famoso quero. ¿Qué color predomina? El naranja. Aquí encontramos al famoso pebetero. ¿Qué color predomina? También el naranja. ¿Ya? Ahí está. Esa es cerámica de la cultura tiahuanaco. Ya jóvenes, creo que ya por el tiempo ya no alcanza para más. Bien, creo que hasta ahí nomás nos quedamos. Acabo ya. Acabo. A ver, chicos, te voy a dar las claves, ¿eh? Las claves de tu libro. A ver. Página 310. ¿Listo? ¿Todos están ahí en la página 310? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Ya no? Bien, voy a dictar. Pregunta 1. Dedito. Dedo. Pregunta 1. Dedo. Pregunta 2. Avión. Pregunta 3. Dedo. Pregunta 4. Besito. Besito, beso. 5. Dedo. 6. Casa. 7. Dedo. 8.
enano, 9, avión y finalmente 10. A ver, según tú, ¿cuál crees que es 10? ¿Cuál es 10? Está fácil la 10. Claro, 10 es enanito, ¿ya? 10 enano, ¿ya? Bien, ¿todos tienen su clave? ¿Sí, no? ¿A alguien le falta? ¿A nadie es? Otra vez, repito. A ver, rapidito, voy a repetir, ¿sí? 1, dedito. 2, avión. 3, dedo. 4, beso. 5, dedo. 6, casa. 7, dedo. 8, enano. 9, avión. Y 10, enano. Listo. Bien, jóvenes, que tengan una bonita una bonita mañana, más bien, ¿ya? Cuídense, hasta luego, cuídense, chao.